curva de pi, plana o muy, muy ligera. ¿Qué más? Angulación de qué? Angulación de ya lo dije. Angulación de las coronas. ¿No es cierto? Angulación de las coronas. Entonces, 28 dientes correctamente alineados sobre los arcos dentarios, en armonía, ¿no? Es lo que podemos, digamos, catalogar una oclusión normal. Pero ya con los estudios de Andrew definió unas llaves, ¿no? Que a él le llamó oclusión ideal. Y él nos hablaba de la relación molar o relación interarcos, de la angulación de la corona, de la inclinación de la corona, sí, sin rotaciones, sin diastemas y un plano oclusal casi recto, ¿no? Y la relación molar, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo es una relación molar en una oclusión adecuada? Cúspide mesio-vestibular, encaje en el surco mesial mesio-vestibular de la primera molar inferior. ¿Solo eso o hay algo más? La vertiente mesial de la segunda molar. La vertiente mesial de la segunda molar. Con la vertiente distal. A ver, entonces de nuevo. Surco, cúspide con el surco. ¿Qué más? ¿Qué más debemos mirar? Para decir, esa molar tiene una buena relación molar. ¿Qué más? ¿Qué vertientes? Vertiente distal del superior, vertiente distal del superior, con mesial, pero ahí no me dices, pero mesial del segundo, te das cuenta que yo no sé nada de ontología y tú me quieres explicar, ¿no? ¿Cómo sería ese contacto? Me has dicho vertiente distal de la primera molar superior, pero debe contactar con vertiente mesial de la cresta mesio-vestibular del segundo molar inferior. Por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más debemos mirar? ¿Qué más en la relación molar? ¿Algo más? ¿Se acuerdan algo más? ¿Cómo sabemos si una molar está bien posicionada en la boca de nuestro paciente? Cuando ocluye, ok, vamos a ir viendo un poco de eso. ¿No? Es cierto, pues, ¿no? Se dice que la relación molar, que vendría a ser en un paciente con oclusión normal, lo que conocemos como llave 1, ¿no? O la llave 1 de Andrew, que vendría a ser la relación molar, dice que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior, cúspide mesio-vestibular del primer molar superior, ocluye en el surco mesio-vestibular del primer molar inferior. Además, que existe un contacto entre la vertiente distal de la cúspide disto-vestibular, ¿no? Cúspide disto-vestibular. De esta cúspide disto-vestibular, la vertiente distal, ¿sí?, del primer molar superior debe ocluir con la vertiente mesial de la cúspide mesio-vestibular, porque las molares tienen dos cúspides por vestibular, ¿cierto? Entonces, tenemos que decirla completa, ¿no? Vertiente distal de la cúspide disto-vestibular de la primera molar superior debe ocluir con la vertiente mesial de la cúspide disto-mesio-vestibular de la segunda molar inferior, ¿sí? Entonces, este contacto también es importante para saber si la molar está bien asentada, ¿sí? Además, otra característica que luego les voy a decir. Aquí. Y realmente este contacto ya lo había descrito Angle en su artículo de las maloclusiones. Él decía que primero tenía que saberse cuál es la normalidad para luego poder saber
que está alterado. Y de ahí es como nace su clasificación de maloclusiones. Y él describió ya este contacto. Andrew yo creo que le puso un poco más de énfasis, porque a través de los años todo el mundo clasificábamos diciendo, según Angle, cúspide mesiovestibular con el surco, ¿no? Pero Angle ya había descrito estos contactos, solo que en el tratado de Angle él habla que la primera molar es la llave de la oclusión, donde esta cúspide encaja con este surco. Él dibujaba en ese tiempo. Pero si nosotros vemos, la cúspide realmente no encaja en el surco, porque la primera molar es un diente mucho más pequeño, la superior es mucho más pequeño que la inferior. Siempre la cúspide está ligeramente detrás del surco, siempre, lo que Angle dibujaba, y en los dibujos de Angle sí pues figura que encajaba en el surco. ¿Sí? Ya, pero nunca encaja en el surco cuando está bien establecida. Siempre está ligeramente por detrás del surco, la cúspide, la punta de la cúspide. ¿Ya? Andrew visibilizó mejor este contacto, ¿no? Y él puso ejemplos en su artículo donde él habla de las 6 llaves de la oclusión. Él decía que en esta figura la cúspide está en el surco, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos la cúspide y el surco, podemos decir esta molar está en clase 1, ¿no? Nos estamos olvidando del otro contacto. Miren, esto pasa cuando la molar está vertical, la primera molar superior. Y la primera molar superior, su posicionamiento no es vertical, es ligeramente inclinado. ¿Okay? Más bien cuando la cúspide contacta con el surco, los premolares están hacia adelante porque la molar está vertical. La molar, en vez de estar así, para darle espacio al premolar, está así y empujó los premolares para adelante. Acá también, miren, cúspide está con el surco, sin embargo, no hay una buena relación. Está ligeramente más inclinada, por eso que ustedes ven acá un ángulo. Cúspide está con el surco, pero los premolares no están encajando. Entonces, yo podré decir esta relación molar es de clase 1, según Angle, porque la cúspide está en el surco. Angle habló también del otro contacto. ¿Ya? Puedo decir ya, cúspide encaja en el surco, pero no tengo una relación molar bien establecida. No tengo una clase 1 bien establecida de la molar. Porque mis premolares deberían encajar acá, para tener una buena interdigitación de las arcadas superior e inferior. Puso esta tercera imagen, Andrew. Y miren, sigue estando la cúspide con el surco, pero no hay este contacto distal. El premolar sigue estando hacia adelante, está menos inclinada. En cambio, cuando la molar tiene una buena inclinación, y generalmente esta cúspide no encaja en el surco, sino está un poquito más atrás, al costadito del surco. Y cuando tiene este contacto, ahí los premolares están bien establecidos, ¿sí? Están bien intercuspidados. Por eso es que Andrew, en las 6 llaves de oclusión, él habló de este contacto de la primera molar de la vertiente distovestibular con la vertiente mesiovestibular, ¿sí? De la segunda molar inferior. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el artículo de Andrew, las 6 llaves de la oclusión, ¿ya? Entonces, para yo tener una molar bien establecida, debo tener este contacto. Además de que la molar debe estar sin rotaciones, ¿ya? Sin rotaciones. ¿Cuál es la llave 2 de las 6 llaves de oclusión ideal de Andrew? Dice que el eje longitudinal de los dientes presenta una inclinación de la corona hacia mesial y de la raíz hacia distal. Corona mesial y raíz a distal. ¿Sí? Una inclinación positiva de la corona hacia mesial y la raíz hacia distal. Pero él, cuando hace su investigación, él lo hace sobre modelos. Entonces él no veía las raíces.
Por eso es que él habla de la porción incisal de la corona versus la porción gingival de la corona. Él dividió el diente en su punto más convexo, ¿no? Y eso le llamó el CB, su punto más convexo del diente, y dividió la corona en su porción incisal y su porción gingival, ¿ya? Y él, para encontrar cuál era la angulación promedio de los casos que no habían necesitado ortodoncia y que tenían una buena oclusión, tenían una oclusión adecuada, que a criterio del autor, de Andrew, no necesitaban tratamiento de ortodoncia, él utilizó esto que les decía ayer, ¿no? Un transportador y una reglita así en vertical, artesanal, ¿no? Estamos hablando de 1900, ¿cuándo fue esto? 1970 y tantos. Miren cómo ha cambiado, ¿no? En poco tiempo. Porque ahora es todo tridimensional, todo es con escáner, todo es superposiciones tridimensionales. Él usó esto para poder ver cuál era la angulación de la corona, porque la raíz no la podía ver. Utilizó 120 modelos. Entonces, él trazó un plano horizontal de referencia, que era el plano oclusal. Esta línea negra que ven acá vendría a representar el plano oclusal, un plano horizontal de referencia, y trazó un plano vertical de referencia, esta línea punteada, 90 grados al plano horizontal de referencia. ¿Me dejo entender? ¿No? Dos planos de referencia, un horizontal y un vertical, ¿no? Con 90 grados. Y agarró la corona del diente, porque él no veía raíz, y la corona del diente la dividió en dos, ¿no? Una porción incisal y una porción gingival. Entonces él decía, la porción incisal del eje longitudinal de las coronas es mesial respecto a la porción gingival. Ahí la corona tenía una angulación positiva. La porción incisal, miren, el eje de la corona, línea continua. Eje vertical de referencia, línea punteada, 90 grados respecto al plano cruzal. Porción incisal, porción gingival. ¿Quién está más hacia mesial? ¿La porción incisal o la porción gingival? ¿Cómo lo ven? La incisal, ¿no es cierto? Está más hacia mesial respecto al eje de referencia, ¿no? La porción gingival está hacia distal, ¿verdad? Entonces él decía, cuando eso ocurre, porción incisal hacia mesial de la porción gingival, el diente tiene una angulación positiva. ¿Cuántos grados? Calculó, lo midió con este instrumento, 5 grados de angulación tenía la corona, la porción incisal respecto a la gingival. Y de todos los 120 modelos, él sacó un promedio para cada diente. Y eso es lo que le incorporó a los brackets. ¿Sí? Eso le incorporó, esa angulación le incorporó entre la base y el slot, eso le incorporó al bracket. Claro, no los 5, porque él le dio un poquito más para sobrecorregir. Así, línea horizontal de referencia, línea vertical, perpendicular 90 grados, el eje del diente, más 7, más 7, más 8, en el inferior igual. Si la porción incisal estaba hacia mesial de la porción gingival, más 6, menos 1, miren, acá seguramente la porción incisal estaba hacia distal de la porción gingival, ¿no? Así en el sector posterior, y así según sus 140 modelos, él realizó su prescripción en los brackets. ¿Sabían que lo había hecho así? ¿No? Interesante, ¿no? Porque pudo calcular la inclinación. Pero ¿será cierto que todos nuestros pacientes van a tener esa angulación? ¿Todos nuestros casos tendrán esa angulación? No, no es cierto. No. Entonces, el arco recto es una herramienta más. Por eso es que colocamos arco recto y no siempre termina bien solo con arco recto y hay que dar algún doblez. Entonces hay que aprender dobleces así no querramos, ¿no? Porque no todos nuestros dientes de nuestros pacientes van a terminar con esa angulación.
podremos tener algunos dientes con un tamaño diferente que nos obliga a inclinar un poquito más, no sé, muchos factores pueden haber. Sí, esa es la llave 2, ¿no? La angulación de la corona. Luego tenemos la llave 3, en esas 6 llaves de la oclusión de Andrew, que vendría a ser la inclinación vestíbulo-lingual. Miren que para el tipping, para la inclinación mesiodistal, él le llamó angulación. Y para el torque, él le llamó inclinación. Por eso cuando ustedes vayan a un curso, un congreso, van a hablar de inclinación y se están refiriendo al torque. Nosotros podemos pensar que inclinación es mesiodistal, ¿cierto? Porque en la traducción, seguro, entre el inglés y el español, inclinación y angulación para nosotros es casi lo mismo, ¿no? Pero para ellos, no sé, yo tampoco domino el inglés, bueno, no es nuestra lengua materna, ¿no? Ellos angulación le llaman a la inclinación mesiodistal. Inclinación le llaman a la angulación bucolingual, o sea, el torque. ¿Ya? ¿Y cómo encontró él el torque adecuado para esos 120 modelos de oclusión ideal? Con el mismo instrumento. Un transportador y una reglita para medir un ángulo. ¿Qué hizo? Eje horizontal de referencia, eje vertical de referencia, y trazó el eje de la corona. Una vez más, él no veía raíces. Su investigación lo hizo en modelos. Trazó el eje longitudinal de la corona, que lo define como línea perpendicular, línea tangente al sitio de los brackets, línea media del eje longitudinal de la corona. Tangente a la línea de los brackets. Este es su eje vestibular de la corona, ¿no? Y él midió el ángulo que formaba. Y para un valor positivo, es decir, una angulación positiva, es dada si la porción incisal, igual, la corona lo dividió en dos, por la parte más convexa. Tiene un valor positivo si la porción incisal de la línea tangente de la corona es vestibular a la porción gingival. Porción incisal, porción gingival. ¿Quién está más vestibular? Incisal. Tendrá un torque positivo. ¿Quién está más vestibular? Gingival. Tendrá un torque negativo. ¿Cuánto? Midió el ángulo. ¿Sí? Y de esos valores encontró un promedio en los 120 modelos y eso es lo que le dio como prescripción al bracket. ¿Sí? Valor positivo si la porción incisal está hacia vestibular de la porción gingival. Valor negativo si la porción incisal está hacia palatino o hacia lingual de la porción gingival, ¿no? Torque negativo. Así lo midió. Eje longitudinal de la corona, línea vertical de referencia y midió el ángulo. Lo cierto es que la oclusión dentaria, los dientes superiores tienen un torque positivo casi todos igual. Una pequeña variación de 2 o 3 grados entre los caninos y las molares. Y en el sector inferior, posterior inferior, se va acentuando y va siendo cada vez más negativo, ¿no? Por eso es que abajo llamamos torque progresivo y arriba se le llama torque continuo. ¿Ya? Cuando tengan oportunidad de dar torque, si trabajan con algún bracket estándar, S-Way estándar, arriba le damos casi el mismo torque de canino para atrás y abajo le damos un torque mayor conforme nos vamos alejando hacia el sector posterior. ¿Ya? Una vez más, ¿no? Todos estos valores que encontró como valor promedio y que está en la prescripción del bracket, no siempre nos va a servir para los pacientes, para todos. Es más, cuando nosotros tenemos problemas transversales y no hemos podido hacer una dilución, tendremos que darle torque compensatorio, ¿no? Si la maxila está más chica que la mandíbula, a los dientes mandibulares le daremos un torque más negativo y a los superiores le daremos un torque más positivo.
Entonces los brackets de arco recto me van a servir, me van a ayudar, pero igual tengo que dar un torque compensatorio en el arco. ¿Entiende, doctores, la idea? Porque si no, pues a todos los tendríamos que operar y ponerlos en clase 1. Con arco recto, los dientes se expresa su prescripción del bracket, me queda la oclusión no muy buena, los operamos para dejarlos en clase 1 y ahí sí, pues, ¿no? Arco recto, ya. Una chelita, no, así. Café, un café. Entonces, ahí sí, pues trabajaríamos con arco recto solamente, ¿no? Pero como nuestros pacientes, la mayoría son de compensación, algo tenemos que doblar. ¿Okay? Algo tenemos que doblar. Por eso es que es importante que aprendan a doblar. ¿Ah? La otra llave, la cuarta llave dentro de esta oclusión normal es la ausencia de rotaciones. Si los dientes están rotados, el sector posterior al estar rotado va a consumir más espacio, entonces me va a empujar los dientes de los costados. El sector anterior, si está rotado, más bien va a perder espacio, entonces los dientes de los costados también van a migrar. No lo llevas a la olla. O sea, con agua caliente, le echas todo el contenido y lo empiezas a difusionar. Si esto estuviera rotado, va a ocupar menos espacio, pero los dientes de los costados se habrían inclinado probablemente. En cambio, si los posteriores están rotados, van a ocupar más espacio. ¿Ya? Por eso una oclusión normal debe estar sin rotación. Esto sí, nosotros debemos dejar a nuestros pacientes sin rotación. Claro que puede haber el caso donde me quede algún dientecito con alguna pequeña rotación. Y a veces ocurre porque hay discrepancia de Bolton, porque la cúspide va a encajar en la fosa y de repente la cúspide del antagonista no está tan bien y me encaja justo en la punta y este dientecito tiene que rotar para que le permita encajar en la fosa. ¿Sí? Entonces, ¿quieres Armando? Sí, ahorita hacemos un beta. Entonces, existe una puntuación cuando terminamos los casos, ¿no? Un ABO, una guía, que permite pues dejar algunos puntos en contra, hasta 20 puntos en contra el caso está bien finalizado, porque múltiples razones pueden haber para que no quede pues perfecto, ¿no? No hay una oclusión ideal, no hay. Cuando se ha hecho investigación sobre las 6 llaves de la oclusión de Andrew, se encontró que como 600 pacientes, en 600 pacientes había las 4 llaves juntas, no las 6. En ningún paciente se encontró las 6 llaves juntas, ¿no? Porque hay alguna variación anatómica y no le permite pues tener una arcada completamente ideal. ¿Sí? Entonces no se estresen si por ahí algún diente queda con un poquito de rotación o de repente queda un espacio pequeñito que hay que llenarlo con resina porque probablemente haya habido discrepancia de Bolton. Entonces 20 puntos en contra de 100 es un caso bien terminado, bien finalizado. ¿Ya? La quinta llave es la ausencia de diastemas, la ausencia de espacios, ¿no? Espacios grandes. Puede haber espacios pequeñitos, como les digo, si es que algún diente tiene un tamaño proporcionalmente no adecuado. Y la última llave es tener una curva de Pi plana. Siempre hemos dicho, dejamos la curva de Pi plana. Pero no es tan cierto que dejemos la curva de Pi plana. ¿Por qué? Porque desde que pegamos los brackets, nosotros pegamos los brackets con diferente altura, ¿no es cierto? ¿Con cuánto pegan los incisivos? ¿Ya han tenido sus clases de incisivos? ¿De pegado de bracket? Más o menos inferior, 4 milímetros. El canino 4.5. Hacia atrás 3.5. ¿Sí? Y la molar 2.5. O sea, ya tenemos una ligerita curva de Pi desde que pegamos los brackets, ¿no? Entonces hay una curva de Pi ligera, pero curva de Pi acentuada sí no debemos tener, porque eso nos va a impedir cerrar bien los espacios, varias cosas. Ya, la curva de Pi no debe tener más de 3 milímetros. De 1 a 3 se puede considerar normal. ¿Ya? Andrew decía, no debe ser mayor de 1.5.
No, hay quienes dicen 2, 3 milímetros puede ser considerada normal la curva de Spee. Claro, mientras más plana la dejemos, va a ser mejor. Si la dejamos a 2 milímetros, mejor. ¿Ya? Preguntas sobre la oclusión normal. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pero pueden haber más llaves, ¿no? Porque finalmente esto fue el trabajo de Andrew y él dijo 6 llaves de la oclusión. Y 6 es un número cabalístico porque muchos lo utilizan. Las 6 geometrías de Burston, que también podrían ser más. Las 6 llaves de la armonía facial. No sé por qué 6 se les habrá ocurrido. Pero pueden haber más. En el libro de Bellini, que me dijo el doctor Armando que les había indicado leer, ¿no? Se pueden encontrar más llaves, ¿no? Para considerar que el arcade está adecuadamente conformada, ¿no? La conformación de los arcos dentarios. ¿Qué miramos acá? Que las cúspides vestibulares sigan una curvatura homogénea, ¿no? Sin interrupciones. Claro, si tengo acá una rotación porque el antagonista no encaja bien o no tiene una anatomía buena, bueno, se interrumpió, pero no es que esté mal, ¿sí? Simplemente la anatomía permitió eso, ¿sí? No he visto cruzar, ya hemos dicho, ¿no? La línea de surcos vestibulares, la línea de cúspides vestibulares y los surcos también. Los surcos también es nuestra referencia para ver si está bien conformada los arcos. Miren, la primera molar, ayer hicimos el offset, ¿no es cierto? La primera molar es un diente voluminoso, sobre todo en la cúspide mesio-vestibular. Por eso es que la primera molar, esta parte de acá está más hacia afuera que los premolares. Por eso lleva un offset. En los brackets, ustedes ya les dijimos ayer que el tubo tiene una forma trapezoidal, ¿no? Cortito acá en mesial y más ancho en distal. Justamente eso le está dando ese offset de molar, ¿ya? En el arco inferior es menos pronunciado. Llave 8, los movimientos en dinámica, ¿no? Guía incisiva, guía canina, ¿no? Si nosotros hacemos una protrusión, los incisivos deben contactar, ¿verdad? Y atrás debe quedar libre. Y si nosotros hacemos lateralidad derecha o lateralidad izquierda, los caninos deben contactar, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque incluso le llamamos movimientos funcionales, ¿no? ¿Y será que cuál es la función de nuestros dientes? ¿Cuál es la función de nuestros dientes? ¿Qué es? Masticar, ¿cierto? Esa es la función de nuestros dientes, masticar, ¿no? Y entonces, ¿por qué le llamamos movimientos funcionales a la guía incisiva, a la guía canina? ¿Por qué buscamos que nuestro paciente en protrusiva contacte los incisivos y en lateralidad contacte los caninos y ningún otro diente más? Para que no haya interferencias, ¿ya? ¿Qué pasaría si tiene interferencias? Desbalance. Podría haber un desbalance, ya, de que el cóndilo no tenga un movimiento uniforme, ya, y eso le causa mucho daño al paciente. Algunos sí, algunos no. Algunos pacientes viven con interferencia y no les pasa nada porque se adaptó, ¿no? Nosotros dejamos guía incisiva y guía canina porque preparamos al paciente para la parafunción. Cuando el paciente haga parafunción, ¿no?, nocturna, lo primero que se comienza a desgastar son los caninos. Y eso nos alerta para ver que el paciente necesita una férula. Porque imagínense si no dejamos guía canina y el paciente comienza a hacer parafunción y los dientes que se desgastan primero son los incisivos. El paciente viene con su incisivo así y ya fue, ¿no? Así le pongamos carilla, lo que sea, lo puede volar, ¿no es cierto? En cambio, si se comienza a desgastar el canino, que es el diente más grande, con cúspides más prominentes, nos da tiempo para indicarle al paciente una férula de relajación, ¿no? No es que esta oclusión sea la ideal, porque inclusive la oclusión, la función de grupo es la que prevalece en la naturaleza. Cuando se ha hecho investigación, ¿qué esquema oclusal prevalece en millones de personas?
es la función de grupo. Pero cuando comienza la parafunción, se desgastan los dientes. Por eso es que nosotros buscamos, ya que podemos mover nuestros dientes, buscamos guía incisiva y guía canina para prepararlo al paciente para la parafunción. ¿Ya? Otra cosa importante que debemos buscar con el tratamiento de ortodoncia, buscar el acople de incisivos y de caninos, ¿no? Que los dientes no tengan contacto, sino lo que le llaman el contacto de punto de saliva, ¿no? O sea, no es que el paciente va a morder y los dientes, va a haber un contacto y los dientes se van a mover, no, eso es inadecuado. El paciente debe morder con los dientes posteriores y adelante solo acoplarse, tocarse, así, mínimo, ¿no? Y ese acople debe permitir que la guía incisiva sea inmediata, para que el cóndilo no tenga que desplazarse, encontrar el contacto y luego levantarse, ¿ya? Entonces sí buscamos guía incisiva, guía canina con acople de incisivos y caninos, ¿ya? Hacemos un break, ¿ya?